El nuevo coronavirus se comporta como un virus de agresividad leve comparado con la influenza estacional. Si hoy ustedes se quedan con la sensación que decimos no pasa nada, es porque la evidencia lo muestra. El que está asintomático no necesita cuarentena alguna. La enfermedad le va a durar 10 a 14 días, la enfermedad se va a curar espontáneamente. No se necesitan hospitales especializados. Hay mucha mitología en lo que hemos escuchado en la prensa internacional de que se necesitan construir hospitales especiales o tener centros exclusivamente para el coronavirus. No, esta idea de hay que hacernos todos la prueba parte de una visión completamente fuera de lugar en términos científicos. Ese mensaje de test, sin mayor calificación técnica, sin un documento, ¿qué daño le ha hecho a todo el mundo? Estas pruebas tienen un desempeño muy malo, muy bajo. Recomendamos a las autoridades estatales no utilizarlas. Y me hago una prueba, por lo general, por semana, todo para no contagiar a nadie. La fuerza del presidente es moral, no es una fuerza de contagio. Estos cubrebocas sencillos, clásicos que se pueden vender en los supermercados, en las tiendas, etcétera, no sirven para protegernos. El usar cubrebocas tiene una pobre utilidad o incluso tiene una nula utilidad. No es una medida que garantice que usted no se vaya a contagiar. No digo que no sirva, lo que digo es sirve para lo que sirve y no sirve para lo que desafortunadamente no sirve. El cubrebocas tiene sus límites. Aplanar la curva, primero, no quiere decir que sea plana como esta mesa. Si la curva fuera plana, ya no sería curva. Eventualmente llegará un punto en donde ya va a ser completamente plana. Esto no va a acabar pronto. Esto no va a acabar pronto. Entonces vamos a tener subidas, bajadas, subidas, bajadas. Es como si fuera una cordillera. Hay montañas, ¿no? Cada ciudad, cada estado, ¿cuántas curvas hay? Hay tantas como se necesite. Fechas posibles para el pico máximo de la intensidad de transmisión oscilan entre el 8 y el 10 de mayo. Muchas gracias por estar con nosotros. Esta es la revolución del debate, el dedo en la llaga. Yo soy Tony Aguirre y me da muchísimo gusto. Es un placer, es un honor que nos acompañen en esta emisión especial porque estamos camino a este sendero de la libertad de expresión en un año que tiene esta emisión de entrevista, debate y opinión. El dedo en la llaga se congratula de estar por cumplir un año y esto solo se logra con el favor de todos ustedes y particularmente de las personalidades tan importantes que nos han acompañado a lo largo de estas emisiones de este programa que nació precisamente en pandemia. Y hoy no es la excepción, es un programa muy especial, con gente muy especial y muy importante del acontecer de la actualidad de la vida pública de nuestro país. Vamos a hablar y a poner el dedo en la llaga en López-Gatell, culpable o inocente. Y para ello cuento con la presencia de Lori-Ann Jiménez Faibi. Usted la conoce y la reconoce muy bien, pues ella no necesita mayor presentación. Lori, muchas gracias por acompañarnos. Al contrario, Tony, muchas gracias por la invitación. Un placer siempre estar en tu programa. Es doctora en Ciencias Médicas por Harvard, jefa del Laboratorio de Genética Molecular de la UNAM, profesora e investigadora de microbiología. Muchas gracias, Lori. También nos acompaña otra querida amiga y ya es de casa también, de aquí del Dedo en la Llaga. La queremos y la admiramos también mucho. Es Kenia López Rabadán, senadora del Partido Acción Nacional. Ella es una mujer polémica, usted lo sabe muy bien. Es presidenta de la Comisión de Derechos Humanos. Gracias. Gracias, Kenia. También es un honor. Muchas gracias por la invitación. Felicidades, un año ya, Tony. La vida se va rapidísimo. Qué impresión. Muchas felicidades. Se va muy rápido, Kenia. Y tanto Lori como tú estuvieron en las primeras emisiones, cosa que yo voy a agradecer siempre. Y finalmente, y no menos importante, le damos la bienvenida a esta emisión, a este programa. Va a ser la primera, esperemos que no sea la última. A Sergio Mayer Bretón, diputado federal de Morena. Es presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía todavía. Sergio, es un placer, es un honor volver a verte. Muchas gracias, qué generoso.
Gracias, Tony. Al contrario, qué gran honor para mí poder estar en El Dedo en la Llaga. Finalmente, siempre había querido estar y participar contigo. Y ahora, con esta gran oportunidad con Kenia y con Lorian, qué honor para mí. Muchísimas gracias. El honor es también para nosotros. Fíjense, con casi 2.500.000 casos de COVID, más de 230.000 mexicanos muertos, según cifras oficiales, y siendo uno de los peores países en el manejo de la pandemia, el cuarto país del mundo con más decesos, debajo de Estados Unidos, Brasil y la India, nada más ni nada menos. 15º en número de contagios, según la Universidad Johns Hopkins. Así, en estas alarmantes y tristes cifras, se fue López-Gatell por la puerta de atrás, sonriente y hasta con música de mariachi. Lorian Jiménez Faibi, en tu libro Un daño irreparable, la criminal gestión de la pandemia en México, insinúas que es un criminal este hombre. ¿Es un criminal López-Gatell, Lori? Bueno, a ver, yo creo que hay que separar aquí un poquito. No he dicho que sea un criminal, he dicho que su gestión ha sido criminal. Ahora, creo que él ha sido negligente, ha sido irresponsable y negligente, sin duda, indolente también. La forma de salir después de su última conferencia vespertina y recibir flores, una toma de selfies, mariachis y pastel, es verdaderamente una vergüenza, una ofensa contra todas las miles, cientos de miles de familias que han perdido seres queridos a consecuencia de las decisiones y acciones que este hombre tomó. Es decir, él es directamente responsable, no estoy diciendo que sea el único responsable, pero sí es uno de los que es directamente responsable de que en México faltó una cifra de todas las que diste. Somos el tercer país con el mayor exceso de mortalidad. Si contamos el exceso de mortalidad, que también son cifras oficiales, estamos hablando de más de 515,000 defunciones. Entonces, este hombre tomó las decisiones que llevaron a morir a cientos de miles de mexicanos, y entonces se despide en sus conferencias de prensa diciendo ya cerramos la temporada del show, ¿verdad? Y hay que festejar. Yo creo que es una actitud de indolencia verdaderamente vergonzosa, eso es lo que creo. Totalmente de acuerdo. Kenia, hace casi un año, en una emisión donde participaron precisamente Lori y tú, además de Citlali Hernández, decías que López-Gatell era un pagano, era el pagano, pero que la responsabilidad directamente caía sobre López Obrador. ¿Es así? A ver, es claro que quien dirige al gobierno federal y a todas sus irresponsabilidades tiene nombre y apellido y se llama López Obrador. O sea, no podemos distraer la realidad, y la realidad es que nos tocó vivir una pandemia con el peor gobierno en estos últimos años. Cuando oímos a López-Gatell, y voy a citar, dice, el nuevo coronavirus se comporta como un virus de agresividad leve. Eso fue lo que dijo el que dirigió la estrategia de salud de este país, que el coronavirus tenía una agresividad leve. Acaba de decir la doctora Lorian, más de 500,000 de mexicanos han fallecido. Con esta lógica de pensar que el COVID tenía una agresividad leve, pues evidentemente toda la estrategia de política pública, de infraestructura en hospitales, de acceso a medicinas, de la falta de pruebas, de la falta, digamos, de una lógica racional, estuvo dirigida por este doctor que decía que el COVID agredía de manera leve. Por eso es que vemos hoy, sin duda, que él es el responsable, él y quien lo puso ahí. Porque claramente hay países que pudieron comprar pruebas, que pudieron comprar vacunas en tiempo y forma. Algo inentendible, Tony, Lorian, Sergio, es mientras en Sudamérica se estaban comprando las vacunas, aquí López-Gatell estaba, digamos, teniendo un conflicto personal entre si los laboratorios eran neoliberales o no. ¡Qué absurdez! Eso es lo que hizo que tengamos hoy
a la mayoría de los mexicanos sin una vacuna. Solamente quiero dar un dato. Si en lugar de haber tenido el berrinche de cambiar el aeropuerto y pagar por ese berrinche, por cierto, con el dinero de los mexicanos, si hubieran comprado vacunas, cada mexicano hubiese tenido acceso a 40 vacunas, cada mexicano. Hoy, la mayoría de los mexicanos no ha tenido ni siquiera una. Gracias, muchas gracias. Kenia, totalmente de acuerdo contigo. Hugo López-Gatell, más de 250,000 razones para que te llamen a comparecer y tú te despides con mariachis. Tantita madre, ¿no? Dijo Sergio Mayer en una crítica muy poderosa y muy puntual de este diputado federal por Morena, que ha sido pues un crítico dentro de la misma 4T. ¿No tiene madre López-Gatell, Sergio? Pues justo como lo acabas de mencionar, Tony, fíjate que quizá hubiera sido bueno también que en el programa invitaras a alguien que pensara contrario a lo que estamos coincidiendo los tres ponentes en este momento, porque se puede ver tendencioso y no hay quien lo defienda, pero es que no hay que defender, no hay forma de defender una gestión tan pésima, pero más que la gestión, porque yo estoy de acuerdo que de repente se pueden tener errores, pifias, y eso es lógico, pero el cinismo con el que manejó la información, con lo que te decía una cosa y luego te decía otra, y luego se retractaba, eso es lo que es realmente delicado. Y quiero aclarar que desde antes que tuviéramos el brote de pandemia aquí en México, y por ahí debe de estar circulando y se los pongo a su disposición, yo le mandé un video al presidente solicitándole, por favor, nos pusiéramos las pilas y quisiéramos un programa, una política pública para amortiguar el golpe de salud que iba a golpear a los mexicanos y que buscáramos estrategias también económicas, políticas públicas para poder contrarrestar el golpe económico. Todavía no teníamos los números de los que estábamos hablando. Fue justamente cuando el presidente decía, pueden salir, no pasa nada, abrácense, a mí me protege una estampita, y yo le dije que era yo respetuoso de sus creencias, pero que entendiéramos que el virus venía y venía fuerte y que iba a atacar al mexicano sin distinción de raza, posición económica o creencia. Entonces, eso lo dije justo antes de que llegara fuertemente acá. Pero finalmente, y coincido con quienes me han antecedido la palabra, de la mala gestión y las decisiones que tomaron, y lo que más me molesta y me indigna como mexicano es justamente la desfachatez de despedirse con mariachi como si hubiera sido un reality show en donde ya terminó la primera temporada y con flores, y aunque me dicen es que él no los llevó. Por favor, o sea, no se trata de eso, se trata de tener un poco de congruencia, de cordura, de dignidad. Sergio, ofende eso a las cientos de miles de familias mexicanas que tienen este dolor de haber perdido a alguien o a muchos familiares. Es agresivo lo que sucedió, Sergio. Pero es que, Tony, gracias a Dios, yo no perdí un familiar tan cercano y me ofende la forma en que se despidió, me ofende su cinismo, su sonrisa y el decir que todo salió bien y decirte que en un, hablando de los números y diciendo que quizá en una situación catastrófica máximo iban a ser 60,000, cuando lo rebasó por 5, 6, 7 veces más sus predicciones, y siempre ir en contra de lo que decía la Organización Mundial de la Salud, como si él fuera la máxima autoridad. Eso es lo que ofende. Ofende que hay familias que se quedaron por hacerle caso, de que no usen tapabocas, de que no era un virus que iba a ser tan fuerte y tan mortal. Todos esos comentarios que él llegó a decir, que no se hicieran pruebas, bueno, sí se hagan, pero no se hagan muchas, háganse poquitas. O sea, nada más hay que escuchar y analizar la sarta de sandeces que dijo durante sus presentaciones en televisión, en su reality show, para darte cuenta de la burla tan absurda que hizo hacia los mexicanos. Gracias, Sergio. Lori, dime una cosa, ¿cuáles serían? Hemos nombrado algunas y hay unas memorables, sin lugar a dudas, de las declaraciones desacertadas de este
vocero gubernamental, porque al final eso terminó siendo. Además de aquello de que el presidente tenía calidad moral y no de contagio y no sé qué tanto, ¿cuáles serían los principales desaciertos, Lori, de López-Gatell en la gestión de la pandemia, en la criminal gestión, como dice tu libro? Sí, bueno, podemos hacer una lista súper larga, ¿no? Una lista larguísima, pero creo que si podemos todo esto llevarlo a los grandes temas, ¿no? Los grandes temas de desacierto han sido, en primera instancia, que el doctor López-Gatell eligió para México una estrategia que no consideraba detener la propagación del virus. Es decir, que su estrategia siempre se basó en pensar que podía administrar en el tiempo los contagios con el objetivo de no saturar los hospitales, pero nunca tuvo una estrategia para propiamente detener la propagación. Estas estrategias de contención epidemiológica que han dado tan buenos resultados en el sureste asiático, en Oceanía, en otras partes, son las estrategias que en todo el mundo se debieron implementar para controlar la pandemia. Aquí López-Gatell decidió no hacer eso, tratar de administrar en el tiempo los contagios, y esto ha llevado pues a más de 500,000 de personas a morir. Ahora, otro de los problemas muy graves ha sido un problema de comunicación. Ahora que se terminan las conferencias de prensa, me han entrevistado mucho preguntándome qué opina que se acabaron las conferencias de prensa, qué sé yo, ¿no? Entonces, sinceramente, ese foro, esa plataforma desde donde él le hablaba a todo México todos los días, ¿verdad? Pudo haber sido utilizada como una plataforma extraordinaria para comunicar a los mexicanos cuáles eran las acciones contundentes que deberían tomar para cuidarse del contagio, qué hacer si se infectaban de forma temprana, cómo acudir, cómo obtener atención médica temprana para salvar sus vidas, autovigilancia, el uso de los oxímetros, la prevención, los cubrebocas, la ventilación de espacios, todo. Es decir, desde ahí se pudo haber hablado, informado tanto a la población. Ahora que estamos en esta segunda capítulo de la pandemia a partir de este año, con la vacunación, por ejemplo, ¿por qué desde ahí nunca se le informó a la gente que si usted tiene su esquema de vacunación a medias, no está usted protegido? Que el día que le ponen la vacuna, usted no puede salir y quitarse el cubrebocas y decir, yo ya quedé. Es decir, hay tanta gente que se está enfermando y muriendo, incluso teniendo una dosis de vacuna, porque piensa, no, yo ya estoy, ¿no? O sea, pero esa información tendría que haber venido desde allá. Y al contrario, lo que ese foro se convirtió, en lo que se convirtió, fue en una plataforma masiva de desinformación. Desde ese foro se le dijo a la gente que el cubrebocas no servía. Desde ahí se le dijo a la gente que los asintomáticos no contagiaban. Desde ese foro se le dijo a la gente que habíamos domado la pandemia, ¿verdad? En abril del año pasado. Entonces, que solamente iban a morir entre 6,000 y 8,000 personas y que ya en un escenario muy, muy catastrófico morirían 60,000, vamos casi 10 veces más, ¿no? Entonces, ese foro se utilizó para guardar la imagen y figura del mismo López-Gatell, para tener un show de protagonismo, de autocomplacencia, de elogios hacia el doctor, y para cuidar la imagen del gobierno, ¿no? Es decir, se desvivieron tanto en querer decir, estamos haciendo todo bien, todo va muy bien, vamos de salida, qué sé yo, que han dejado morir a la gente, han preferido dejar morir a la gente que informarla correctamente de que las cosas van mal. Entonces, lo que opino es que finalmente las conferencias de prensa pues no servían mucho para informar, no proporcionaban información de calidad, pero lo que ahora hizo fue si este es lo último que va a hacer con relación a la pandemia, lo que hizo fue dejar su último acto de tremenda irresponsabilidad en la cancelación de las conferencias vespertinas en este momento. México hoy está iniciando un repunte de COVID-19 muy grave. Tenemos 8 estados por lo menos que están en un repunte franco e incluso preocupante. Si se acatan al semáforo epidemiológico como
las propias autoridades lo han señalado. El día de hoy deberían estar anunciando que Baja California Sur está en semáforo rojo. Hay otras muchas entidades que van a pasar, como Quintana Roo, Yucatán, Tamaulipas, Sinaloa, Sonora, Tabasco, que todos van a pasar a naranja, ¿sí? Y entonces ahora lo que hace como su salida haciendo este gesto tan profundo de irresponsabilidad es dejarle a la gente la idea de que ya vacunamos a mucha gente, estamos bien, vamos de salida, cuando tal vez ahorita estamos en el inicio de lo que podría ser el peor episodio de toda la pandemia para nosotros. Eso pasó en Brasil. Nada más vean que Brasil lleva más de 2 meses y medio con entre 1.500 y 2.500 muertes por día. Eso pasó en la India. Y en la India se siguen muriendo más de 3.500 personas por día, ¿sí? Esto de tener una bajada después de un gran contagio, después una suerte de estabilización, y si no se hace nada, como aquí no se hizo nada, entonces repunta. Y el repunte en todos los casos ha sido mucho peor que el anterior. Entonces lo que digo es que, híjole, pues sí ha sido un manejo absolutamente criminal, incluso en la forma como terminó ahora con las conferencias de prensa. Definitivamente. Kenia, ¿acompañarán todos estos muertos, estos más de 500,000 muertos según cifras extraoficiales por COVID, a Andrés Manuel López Obrador, quizá como a Calderón lo acompaña la guardería ABC y los 100,000 muertos de su guerra, o quizá como a Peña Nieto los 43 de Ayotzinapa y la Casa Blanca? Sin duda, esta gestión de López Obrador está marcada por la muerte, no solamente en términos de COVID, también de inseguridad. Esta administración ha sido absolutamente lamentable. Y López-Gatell pasará a la historia como el más miserable e inhumano de los empleados de López Obrador. Yo quiero traer aquí algunas de las frases que ha dicho y que son verdaderamente lamentables y que demuestran cómo, viviendo en el error, en lugar de tratar de salir adelante y corregir las cosas que hizo mal, definió mal, al contrario, se hundía más y parecía que estaba cavando un hoyo que hoy lamentablemente nos ubica en uno de los lugares en el planeta con más irresponsabilidad desde el gobierno. Fíjense nada más, traigo 5 frases que ha dicho yo diría, doctor político subordinado de López Obrador. Fíjense, dijo él, el que está asintomático no necesita cuarentena alguna. Es absurdo, es ilógico, es irresponsable, porque claramente, bueno, hemos escuchado a L'Oréal en un montón de entrevistas, ¿no? Explicando, claro que contagian, claro que las personas, no obstante no tengan síntomas, están contagiando a más personas. La segunda frase, que es terriblemente lapidaria: la enfermedad le va a durar 10 o 14 días. La enfermedad se va a curar espontáneamente. Eso dijo López Gatell. La enfermedad se va a curar espontáneamente. 500,000 de mexicanos hoy no están en casa por este tipo de irresponsabilidades. Vean la tercera frase. No se necesitan hospitales especializados, dijo este tipo. Por eso es que la gente, como bien se comenta aquí, lamentablemente incluso prefirió morir en sus casas, porque sabían que no había una infraestructura en los hospitales que les pudiera dar oxígeno o medicinas. Una cuarta frase. Las pruebas tienen un desempeño muy malo, muy bajo. Recomendamos a las autoridades estatales no utilizarlas. Fíjense nada más la mezquindad y lo miserable del mensaje. Le estaban diciendo a los gobiernos estatales: no gastes en pruebas. ¿Y saben por qué? Porque, entre otras cosas, no
no les dieron dinero a los estados para tratar de contencionar la pandemia. La quinta, el usar cubrebocas tiene una pobre utilidad, dijo este hombre. Por eso vemos a López Obrador, que nunca, casi nunca, dio un mensaje para ponerse el cubrebocas. Y la peor, que ya no tiene que ver con un tema de salud ni de inteligencia, tiene que ver con un asqueroso tema de subordinación. Abro comillas, dijo López-Gatell, la fuerza del presidente es moral, no es una fuerza de contagio. Qué semejante estupidez, perdónenme la palabra. Porque por ese tipo de frases, y hay 15 más, por ese tipo de frases es que hoy estamos en México de luto. Es por eso por lo que las familias, 500,000 de familias han perdido un ser querido. Si este señor, con ese nivel de irresponsabilidad, con esa falta de inteligencia, con esa subordinación ideológica, tomó las decisiones, claro que va a pasar a la historia como el más miserable e inhumano de los empleados de López Obrador. Y qué terrible, porque su sueldo y el de todo su equipo se paga con los impuestos de la gente. Gracias, Kenia. Sergio, decíamos que tú has sido uno de los críticos de algunos aspectos de la 4T, de este nuevo régimen, que no tiene la costumbre, bueno, ningún otro, pero este en particular, de ser autocrítico, de ser analítico o autoanalítico. Tú has puesto el dedo en la llaga precisamente muchas veces. ¿Crees que la falta de autocrítica al régimen actual pues nos ha llevado a esta situación por un lado, pero por otra, ¿qué consideras que se tendría que hacer en el caso de López-Gatell? Porque el señor, todo parece indicar, ya se fue a su casa muy campantemente, ya lo dijimos, con flores y mariachi, Sergio. Fíjate que coincido justamente con lo que están diciendo. De hecho, y quiero aclararlo, cuando tú me llamaste para decirme que si quería yo participar en esta mesa de debate o de polémica o en tu programa para hablar de López-Gatell, te dije que yo no tenía nada que hablar de López-Gatell, que dedicarle más tiempo a esta persona no tenía sentido. Y tú me pediste que por favor lo hiciera. El que estemos aquí sentados recordando la sarta de pifias que cometió y recordando la cantidad de familias que se quedaron sin un familiar cercano, me molesta de verdad. Y tiene razón, a mí me parece que el hecho de ser autocríticos, y lo he mencionado en otras entrevistas, nos hace falta hacer un autoanálisis, ver qué es lo que está pasando mal, qué es lo que se está haciendo bien, qué es lo que se está haciendo mal, y reestructurar, porque definitivamente en este tema de salud, en donde estuvo encabezado finalmente por López-Gatell, yo no me atrevería a decirle doctor, fue muy, muy lamentable, justamente con todas estas contradicciones de las que acaba de mencionar la senadora Kenia. Todavía le faltaron algunas, como por ejemplo cuando mencionó que no salieran de vacaciones, porque además ese fue el descaro. No salgan de vacaciones, no estamos de vacaciones, seguimos en pandemia. Corte A está tomando una copa y una cervecita en un bar, en una playa. Eso es ofensivo para la gente que no tiene de entrada una situación económica para poder salir de vacaciones, de entrada, y peor para los que están enfermos o que saben que tienen contagio. Y otra cosa que me ofendió muchísimo es que él, sabiendo que tenía, donde en la mañana sale y anuncia que está contagiado y que es asintomático pero que tiene contagio, y en la tarde anda paseando con su novia por la calle. A mí no me importa dónde vaya y lo que haga, y lo mencioné, pero siendo la cabeza de esta situación de salud y que tiene que ser ejemplo a seguir, y diciendo que que está contagiado y que tiene que cuidarse y demás, y en la tarde anda, y además sin tapabocas. Entonces, y luego finalmente llegó a hacer también declaraciones como que, bueno, los que fallecieron, pues fallecieron. O sea, ¿what? Así de soberbio. Y a mí me parece que lo que pasó justamente con López-Gatell
fue no solamente la mezquindad, sino la soberbia. Lo han hecho crecer tanto y se lo creyó de verdad que era un rockstar, lo sacaron en las portadas de las revistas de sociales, con la novia, con esto, y lo sacaban como si fuera de verdad un rockstar, y eso lo desubicó, y que salga definitivamente el Ejecutivo apoyándolo y diciéndolo que es uno de los mejores servidores públicos, híjole, y yo sé que se me van a venir a la yugular, y yo sé que cada que lo he expresado, y lo digo abiertamente, el último día de sesiones en Cámara de Diputados, el diputado Fernández Noroña subió a tribuna a acusarme, a decir que era yo un traicionero, porque estaba yo acusando a uno de los mejores servidores públicos que ha tenido este país. Y me acusaron de ser un traidor. Y sé que voy a recibir muchas críticas por esto, pero a mí me gusta ser congruente, ser autocrítico, independientemente del grupo parlamentario al que pertenezco. A mí me parece que lo primero que hay que hacer es analizar lo que estamos haciendo mal para poder ser mejores gobernantes. Y yo lo digo como legislador, independientemente de mi grupo parlamentario, tengo un gran compromiso con México, un gran compromiso con los ciudadanos, y aunque reciba las críticas y me van a caer en mis redes sociales, creo que esto se llama congruencia. Y finalmente, pues, ver qué es lo que va a pasar, porque mencionaba Lori que es triste o que se va en uno de los momentos más críticos. Yo honestamente prefiero que no esté al aire, prefiero que no esté, porque no solamente no informaba, sino mal informaba. Entonces, ¿para qué queremos que esté sentado ahí dando mala información? Yo prefiero que ya se acabe, que no nos esté dando información contradictoria, y se está manejando por ahí, y puede ser, y ojo, que posiblemente vaya hacia el IMSS como premio. Entonces seguramente puede pasar, porque no se sabe, hoy en día no se sabe cómo están las situaciones, y hay grandes posibilidades que sea el titular del Instituto Mexicano del Seguro Social. Entonces vamos a ver qué pasa, porque yo no creo que se vaya a su casa. Después de lo que escuché, seguramente lo van a recompensar por el trabajo que hizo. Sergio, y lo que es peor, lo he escuchado o lo he leído en listas de presidenciables. Así las cosas en este país, no, tremendo. Gracias, Sergio, por tu valentía dentro del mismo régimen. Lori. Perdón que interrumpa, pero creo que aquí vale la pena hacer una acotación. Lo que está diciendo Sergio es algo muy, muy grave, muy grave. Es decir, la pandemia no se ha terminado. El vocero de la pandemia, quien toma las decisiones ahora, lo van a premiar con un puesto en el IMSS quizá, ¿no? Es lo que se rumora. Desde hace 2 o 3 días se está rumorando eso, ¿no? ¿Y quién está a cargo de la pandemia? Es decir, ¿quién va a quedar a cargo de la pandemia? Es decir, porque esto pues no se atiende solo, ¿verdad? Alguien tiene que estar al frente. Y es evidente Lori, que el doctor Alcocer no está. ¿No es mejor que se vaya, como dice Sergio? Como lo dijo bueno, pero en un alguien primer tiene momento. que quedar a cargo. Alguien tiene que quedar a cargo. O sea, no es un problema que se pueda simplemente ignorar. Si efectivamente estamos en un repunte y este repunte va a venir peor, lo que se vivió en Brasil, lo que se sigue viviendo en Uruguay, en Chile, en Argentina, en la India, ¿sí? Podría ser el escenario que vamos a tener aquí en las próximas semanas y meses. Entonces, ¿quién se va a encargar de eso? Es un problema muy grave, y creo que aquí la acotación que se hace me causa una tristeza profundísima cuando Sergio dice, pues sí, me van a atacar mucho porque yo digo esto y me van a llamar traidor. Creo que el problema grave ha sido que todas estas gentes no han entendido que el problema trasciende la política. La pandemia es una situación que ha llevado a morir a más personas que todos los desastres naturales que ha vivido México durante un siglo sumados, ¿sí? Y estas personas están preocupados por su partido político, su afiliación política, que verdaderamente, qué nivel tan bajo es ese de la política nacional. Lori, ¿cómo pasará como científico a la historia este señor López-Gatell?
como científico no va a pasar a la historia definitivamente. O sea, el hombre no se ha portado como un científico, válgame, no se ha portado como médico. Si saben cuál es una de las máximas hipocráticas por antonomasia, es primum non nocere, ¿no? Primero no dañar, él ha faltado a su juramento hipocrático con el desempeño político que ha dado a un problema de salud público, ¿no? Entonces, como científico no pasará a la historia, o quizá podría, y aquí es donde después otros me van a atacar a mí, pero sí voy a hacer aquí una cosa, porque este hombre se ha portado como un auténtico Lysenko. Este es el Lysenko mexicano, ¿sí? Alguna vez alguien, en fin, no voy a ir ahí, pero Lysenko, ¿no? Que es el pseudocientífico que trabajaba para Stalin, ¿no? Que hizo a un lado toda su ética profesional y científica con tal de hacerle el juego a su jefe, el político. Es decir, es el ejemplo de la ciencia al servicio de los políticos. Eso es lo que hizo López-Gatell. Y él es como un Lysenko, ¿ok? Entonces, si pasa la historia como algo, es porque será comparado con él. No por otra cosa, porque como científico, pues no vale 2 cacahuates, porque no se puede ser científico cuando se obra en contra del interés de la humanidad, que es finalmente el objeto mismo de la ciencia, el avance del conocimiento para bienestar de la humanidad. Entonces, pues sí, así es lo que pienso. En este mismo espacio, Lori, tú estabas presente, Eduardo Ruiz Gili lo llamó charlatán, así, con todas sus letras. Kenia. Y no creo que estaba equivocado, creo que es acertado llamarle charlatán. Y en otro momento, en aquel debate que tuvimos hace casi un año, yo te preguntaba si era héroe o villano. En otra entrevista sobre tu libro, aceptaste con todas sus letras que, sin lugar a dudas, en la historia y en los hechos era un villano. Kenia, ¿hay o habrá alguna acción legal por parte de la oposición, particularmente del PAN, en contra de López-Gatell? Y de ser así, ¿qué sucedería? ¿Qué sucederá? A ver, déjame decirte, nosotros hemos reclamado, tanto en Cámara de Diputados como en el Senado de la República, lo que está pasando desde el primer momento, desde los primeros meses, porque se veía venir esta lamentable sucesión de hechos. Yo quiero decirle a Sergio que se requiere valentía para decir lo que dijo, pero hay algo real. La verdad tiene que superar las ideologías. Eso lo tenemos que entender todos. La verdad es que el señor ha supeditado la técnica, ha aplastado la técnica por algo ideológico. Ese es el problema de fondo. Yo sí creo que sería terrible, no solamente para el 500,000 de familias que perdieron a un familiar, a un ser humano en casa, sino para el Estado mexicano que premiaran a López-Gatell con un cargo. Sería terrible. Sería, yo diría, un exceso de soberbia. Es claro que López-Gatell tomó una decisión política. Lo que él quiso desde un principio es afianzar su subordinación a López Obrador, al presidente de la República y a todo el poder que en aquel momento tenía, más con una ruta política que con una ruta, como bien se ha dicho aquí, científica. Hay que reconocer que tienen el poder para nombrarlo, pero esto ya no es un asunto de decisión, es un asunto de humanidad. Fíjense nada más, que deje de haber conferencias de prensa o que deje de haber líneas de comunicación para los mexicanos, por supuesto que es un grave error. Yo no quiero que sea él, perdón,
es un irresponsable. Yo no quiero que sea él. Pero el Estado mexicano debe tener a una persona capacitada, inteligente, no subordinada, aspiracionalmente no política, sino técnica, una mujer u hombre que sepa lo que se tiene que hacer como país para que nos esté informando. Eso no puede haber un vacío ahí. No puede haber un vacío ni en la estrategia ni en la comunicación. Qué bueno que se vaya López Gatel, pero debe de haber alguien y tenemos, por Dios, tenemos muchísimas mujeres y muchísimos hombres en este país que pueden definir una estrategia mucho más inteligente, que los mexicanos puedan saber qué está pasando. Con este nuevo repunte, saber cuáles son, digamos, los mensajes claros que como sociedad debemos de recibir. Ese vacío no puede existir, es inhumano, es irresponsable, pero también tenemos que exigir que aunque tengan el poder para darle la titularidad, no sé si del IMSS, del ISSSTE, del INSABI, de cualquier cosa que se les ocurra, no puede ser, no puedes premiar, yo diría, lo miserable de esta etapa del doctor López Gatel. No se puede premiar y no lo debemos permitir. Y claramente, si nosotros damos la discusión en el Senado o en la Cámara de Diputados, tienen esa mayoría aplastante para callar a las voces disidentes. Pero México, digamos, ha dado una señal clarísima en las elecciones, clarísima. Hoy no tienen, Morena solo no tiene la mitad más uno de los diputados. No, necesita acordar con el PT, que bueno, una cosa lamentable, por cierto, o con el Verde. Y menos tienen 2/3 partes para definir alguna reforma constitucional. ¿Qué quiero decir con esto? El mensaje en las urnas ha sido muy claro para el presidente, y ojalá lo entienda. Se necesita atemperar las decisiones y se necesita tomar mejores decisiones. Yo, la verdad es que estoy convencida que darle un espacio a López Gatel es darle la espalda a los mexicanos y a ese 500,000 de familias que han perdido hoy a un ser querido en casa. Gracias, Kenia. Muchas gracias, Sergio. Gracias, Lori. La realidad es que en esta emisión, a lo largo de un año, hemos hablado múltiples veces de este tema y hemos puesto y seguiremos poniendo el dedo en la llaga en el mismo. Y lo hemos repetido hasta la saciedad. Kenia y Lori no me dejarán mentir, Sergio. Se trata de las familias mexicanas, se trata de la vida de los mexicanos. Y no podemos entender que haya ocurrido lo que ocurrió y lo que sigue ocurriendo, que ya ha sido explicado muy, muy amablemente y muy generosamente por ustedes. Yo quiero agradecerles infinitamente a los tres. Nos despedimos, les voy a hacer a cada uno una pregunta para que brevemente me la respondan como despedida, no sin antes de verdad agradecerles infinitamente que en este primer aniversario hayan estado en esta emisión, sí con un servidor, y lo agradezco, pero sobre todo con nuestro público, nuestro auditorio que tanto necesita esta información que muchas veces otros medios callan. Así que mi primer cuestionamiento, Sergio Mayer, gracias de verdad por tu valor, gracias por ejercer tu derecho a disentir y por aguantar vara, como decimos coloquialmente. A nivel político, ¿qué sería lo deseable para López Gatel, querido Sergio Mayer? Pues más que lo deseable, yo diría que lo correcto. Yo me gustaría mencionar que yo pues solicité que se le llamara a comparecer en Cámara de Diputados y yo lo dije y lo mantuve y lo presenté. Lamentablemente me lo echaron para atrás, evidentemente no me lo aceptaron, me dijeron que tenía que ser, y además lo hice de forma correcta, que tenía que ser a través de la Comisión de Salud, y no me lo aceptaron. Entonces yo creo que lo correcto es que primero, antes de cualquier cosa o de nombramiento, lo que vaya a pasar, es que rinda cuentas, que vaya al Congreso, que rinda cuentas con los legisladores y que explique por qué se tomaron ciertas decisiones y demás. Y yo estoy convencido que esto siempre
el tiempo y la historia son los que finalmente ponen las cosas en su lugar, y que los mexicanos esto no lo van a dejar, no lo van a olvidar. Y yo estoy convencido que pase lo que pase, independientemente de que pase en el Congreso, de la comparecencia, de que se le haga un juicio político, todo lo que debería de pasar, la historia lo va a juzgar, el tiempo lo va a juzgar. Y yo no sé con qué tranquilidad él pueda estar con esa sonrisa tan cínica, y lo digo abiertamente, que es lo que más que digo, o sea, ¿cómo puede sonreír? Yo estaría preocupado, estaría avergonzado, me despediría ofreciendo disculpas porque se nos salió de las manos, porque no fuimos capaces de controlar, no sé, pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Yo te agradezco, los felicito, te felicito por tu programa, Tony, y de verdad ha sido un gran honor el estar en esta mesa de diálogo, en este programa con ustedes. Lori, la diputada Kenia también, con la que ya he tenido el gusto de compartir otros temas, como son los derechos de la niñez y demás. Y bien dijiste, Tony, ya no estamos hablando de ideologías para que no entiendan y que no se pongan a atacar. Estamos hablando de familias, estamos hablando de personas, estamos hablando de vidas humanas. Ya no es de si estás a favor o en contra de una ideología, sino a favor de la vida. Y creo que México y los mexicanos se merecen mejores condiciones y mejores circunstancias. Eso es mi punto de vista. Gracias, muchísimas gracias a Sergio Mayer, diputado federal por Morena, precisamente, presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía. Kenia, cuando dice López Obrador que este señor López-Gatell es uno de los mejores funcionarios del mundo, y haberlo mantenido en el puesto cuando en otros países a las primeras de cambio los mandaban a volar y lo cambiaban, pero bueno, ya vimos que es una constante también de este régimen, ¿convierte esta circunstancia a López Obrador en cómplice? Sin duda, Tony. A ver, López-Gatell no pudo haber llegado a tanto, no pudo haber tenido tanto poder, no pudo haber tenido tantos errores sin que nadie le pusiera un alto, si no es por la complicidad de su jefe López Obrador. Eso es real, eso lo sabemos todos. Yo te diría, López-Gatell no debería de ir al IMSS ni al ISSSTE, debería de ir a la cárcel. Esa es la realidad. 500,000 de personas hoy no tienen a un familiar en casa. Y él debe de saberlo. Y México debe de exigir justicia. Es algo muy elemental. Si él hubiera priorizado la técnica, lo médico, lo científico, probablemente miles de familias no hubieran perdido a un ser querido. La posibilidad, solo la posibilidad de que lo premien es terrible. Y hay que exigir y hay que levantar la voz. Porque así la necedad de López Obrador sea capaz de darle un cargo público, las y los mexicanos tenemos que seguir exigiendo la verdad, la justicia. Ante una pandemia que por supuesto el gobierno no provocó, ni este gobierno ni ninguno del planeta, es un hecho que se necesitaban buenos servidores públicos, buenas servidoras públicas. Ojalá y López Obrador encuentre una buena doctora, un buen doctor, un buen científico, una buena científica, para que nos pueda guiar como mexicanos. Se lo merece México. Ojalá y la mezquindad que ha prevalecido en este gobierno se detenga, porque estamos hablando de vidas humanas, estamos hablando de anhelos, estamos hablando de sueños de personas que se han visto truncados en muchas ocasiones porque el gobierno no hizo su trabajo. Muchísimas gracias por la invitación, Lorian. Para mí es un privilegio estar en una mesa contigo. A Sergio, sin duda, reconocer su valentía. Se necesita decir la verdad.
no importa en dónde estemos, no importa en qué partido político estemos, no importa ni siquiera en qué trinchera estemos. Cada ciudadano tiene derecho a defender la verdad. Muchas felicidades por este año, querido Tony. Mucho éxito en los siguientes programas, en este y en los siguientes programas. Se necesitan medios de comunicación libres, autónomos, independientes, honorables, para poder transmitir la verdad que tanto México necesita. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, muchas gracias, Kenia López Rabadán, senadora del Partido Acción Nacional, presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos. Gracias, Kenia. Finalmente, mi querida Lorian Jiménez Faibi, esta pregunta te la hice en algunas emisiones anteriores, te la vuelvo a plantear hoy. Ya no, ¿qué le dirías a López-Gatell si lo tuvieras enfrente? Porque ya se fue y por la puerta de atrás. ¿Qué le dirías al presidente Andrés Manuel López Obrador en torno a lo que todavía se podría hacer sobre la pandemia, Lori? En este momento, sí, o sea, le diría, que no le diría, no lo insultaría, desde luego, le daría mi opinión de cómo esto puede dar un golpe de timón y cambiar de rumbo. Vamos muy mal en términos de la pandemia, estamos completamente desprotegidos. Si ahorita nos pega esta tercera escalada o repunte de la pandemia, y si todas las predicciones que hay ahí se cumplen, en el sentido de que tenemos a las variantes del virus ya predominando aquí, algunas variantes muy preocupantes, como la variante Delta o la Gamma, ¿no?, que son las dos principales que parece que circulan aquí en México, pues le daría algunas claves de cómo podemos controlar esto y llevar de mejor manera la pandemia, desde luego. Creo que ha sido increíblemente desafortunado que el señor presidente haya pensado que en el problema de la pandemia o en el control de la pandemia se podía ahorrar dinero. Es decir, tanto dinero se ha gastado en tantas cosas, pero no valía la vida de las personas, valían más proyectos, que si buenos o malos, eso es harina de otro costal y ya lo discutirán entre los políticos, pero lo que sí sé es esto, que nada, el presidente de la República tuvo que haber puesto por encima de cualquier otra prioridad la vida de su gente, y López Obrador no lo hizo. Entonces, pues sí, creo que es gravísimo. Yo terminaría diciendo una cosa con relación a López-Gatell. Y de hecho cito a Óscar Gastelum, quien hoy publicó en la revista Juristas UNAM un texto muy duro contra López-Gatell, muy duro, más no creo que sea impreciso, simplemente pues duro como es, ¿no? Y termina diciendo algo que creo que es muy cierto, y lo cito. Dice: México no podrá aspirar a ser un país avanzado y decente mientras los crímenes de Hugo López-Gatell permanezcan impunes. Y creo que eso es muy cierto. Somos una nación que tiene un historial terrible en cuanto a la rendición de cuentas. Es decir, hablamos todo el tiempo de esto no puede quedar impune, esto no puede quedar impune, y reinamos en la impunidad. Es decir, que somos un país que nunca ha traído a rendición de cuentas a nadie, ¿verdad? O sea, nunca. Entonces, sí tenemos muy mal historial en términos de rendición de cuentas, pero creo que esto sobrepasa muchas otras cosas que han ocurrido en el pasado. Y si a López-Gatell no se le trae a rendir cuentas y no paga por los crímenes que cometió con sus decisiones durante la pandemia, creo que si él queda impune, esto va a ser una cicatriz en la historia de nuestro país en los siglos y siglos por venir. Gracias, Lorian Jiménez Faibi, doctora en Ciencias Médicas por Harvard, jefa del Laboratorio de Genética Molecular de la UNAM, profesora e investigadora de microbiología. Gracias por y por todos los programas en los que nos has hecho el favor de estar. Gracias también a Sergio Mayer, gracias a Kenia López Rabadán, sin lugar a dudas, voces críticas, voces importantes, personajes que tienen mucho que decir al respecto, pero finalmente, y como siempre lo decimos, usted tiene la última palabra y usted decidirá qué pasa con López-Gatell, culpable o inocente. Yo soy Tony Aguirre. Esto fue El Dedo en la Llaga, la revolución del debate en su primer aniversario.
ya sabe lo que tiene que hacer: suscribirse, activar la campanita, compartir y comentar. Hasta la próxima.